Nacional. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Actuemos en Derecho, para el día de hoy hablando acerca de la notificación electrónica. Para ello le damos la bienvenida al doctor Edwin Pulli, abogado, especialista y magíster en Derecho Procesal, abogado consultor en Derecho Privado, docente por supuesto de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, quien a su vez nos estará presentando a los invitados de este programa para el día de hoy. Bienvenidos entonces a Actuemos en Derecho, profesor. Gracias por acompañarnos, profesor Edwin Pulli, y bienvenido a estos espacios académicos. Adelante. Arley, muy buenas tardes para usted. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales de la universidad. Como usted lo indica, hoy con dos invitados de lujo pretendemos abordar desde la experiencia de cada uno de ellos el asunto de la notificación electrónica, que pese a que llevamos ya 5 años de virtualidad, no deja de ser un aspecto controversial. Tenemos la presencia, la participación de la doctora María Angélica Munar. Ella es abogada, especialista en Derecho de la Empresa, con maestría en Políticas Públicas, y lo más interesante de la doctora es que ella actualmente es la jefe de arbitraje y amigable composición del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este llamado, muchísimas gracias por su presencia. Doctor Edwin, pues muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Republicana y también al doctor Sócrates, que también me extendió esta invitación. No, es todo un placer, doctora María Angélica, y por supuesto nos acompaña el doctor Sócrates Castillo, profesor aquí de nuestra Facultad de Derecho. El doctor Sócrates es abogado litigante con más de 15 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, y también nos va a dar sus puntos de vista desde la perspectiva del litigio, de tal manera que vamos a poder abordar esta temática con las ideas de la doctora María Angélica desde el arbitraje, lo que ha venido sucediendo. Nos contaba ella fuera de cámaras, inclusive antes de pandemia, con el asunto de la notificación electrónica, y también escucharemos las experiencias de nuestro profesor Sócrates Castillo desde el punto de vista del litigio. Entonces, la idea básicamente es escuchar a estos dos profesionales, a estos dos profesores, respecto de estas dinámicas. Entonces, vamos a hacer... Gracias, doctor Edwin, gracias, Arley. Un cordial saludo a los miembros administrativos de la corporación y sus directivos por esta invitación. Para mí es un placer acompañarlos y estar acompañados de la doctora María Angélica y de usted. También agradecerle al doctor Sócrates, que fue quien realizó la gestión para que nos acompañara la doctora María Angélica. Entonces, haciendo uso de las tradiciones, de las buenas costumbres, de las buenas tradiciones, escuchemos en primer lugar a la doctora María Angélica. Doctora, ¿cuál es la experiencia que se ha tenido desde el arbitraje respecto de la notificación electrónica? ¿Es esto de la notificación electrónica asunto nuevo para ustedes en el arbitraje? Bueno, doctor Edwin, desde la expedición de la Ley 1563 de 2012, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, que regula todo lo concerniente con la práctica arbitral en el país, se incorporó una norma, que es su artículo 23, que establece que se pueden utilizar medios electrónicos en el arbitraje. ¿Eso qué significó para el arbitraje? Uno, que regularizó una situación o la extendió, digamos, una situación que venía aplicándose a raíz de los reglamentos de procedimiento de los centros de arbitraje. Recordemos que el arbitraje puede adelantarse a partir de lo que dice la ley 1563 o la ley que en su momento lo reguló, que era el decreto 1818, procedimentalmente hablando,
o a partir de los reglamentos de procedimiento que pueden expedir los centros de arbitraje. Entonces, los centros de arbitraje siempre incorporaron normativas que señalaban que se podían utilizar formas electrónicas de desarrollo de las actuaciones, ¿sí? Con la 1563 lo que se hace es ampliar ese espectro y decir, esto puede ser aplicable y es aplicable en el arbitraje. Entonces dice, todas las actuaciones se pueden adelantar por medios electrónicos. Eso que implicaba que no solamente las notificaciones, sino también la conformación del expediente electrónico. Desde ese entonces, incluso desde antes, pero desde ese entonces ya se cuenta con una norma que posibilitaba el hecho de emitir correos electrónicos y notificar a través de medios electrónicos, e incluso nosotros hace muchos años teníamos ya también publicado en nuestra página web los estados que antes se utilizaban muchísimo, y digo antes porque es algo que en el arbitraje ya poco se utiliza, y ya teníamos como canales análogos de comunicación, pese a que las actuaciones pues todas se generaban de forma física. Pero desde ese momento en el arbitraje siempre se utilizó, y por lo menos en la práctica del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, se implementaba el uso del correo electrónico certificado, que es una de las formas más confiables de generar esas comunicaciones garantizadas, digamos, con constancias de acuse de lectura y de recibo, o incluso los rebotes específicos de los correos. Entonces, en el arbitraje tenemos esa práctica inicial. Sin embargo, antes de que sucediera pandemia, pues se utilizaban toda suerte de actuaciones físicas que se volvían analógicas porque se mantenían, digamos, los dos esquemas, pero en sí las notificaciones se podían realizar a través de correo y eran lo más fácil y era lo que se utilizaba desde ese momento en el arbitraje. Doctora, o sea, podríamos decir que el asunto de la implementación forzada de la notificación electrónica que en su momento trajera el decreto 806 del año 2020, posteriormente la ley 2213, básicamente en ustedes no generó mayor traumatismo. No generó mayor traumatismo, incorporó en ciertas actuaciones, como por ejemplo en la notificación personal, la adición de unos días, que es la regla que incorpora el 806, que luego trae el 2213, que son los 2 días adicionales cuando se trata de notificaciones personales. Pero digamos que en sí no genera un traumatismo en términos de tener que contar con mecanismos que implementen esas notificaciones, sino que lo que hace prácticamente es mantener una línea que en el arbitraje nosotros ya veníamos implementando. Trae otras reglas de juego en relación con la conformación del expediente o el otorgamiento de poderes electrónicos distinto, que eso, digamos, sí beneficia de algún modo al arbitraje en el sentido en el que se eliminan ese tipo de formalismos con presentación personal y demás, que eso sí lo incorpora la 2213, pero en términos de notificaciones los cambios son solamente de adición de días, si es que se tienen que contar de ese modo, pero no del mecanismo como tal. Muchas gracias, doctora. Doctor Sócrates, ¿qué podríamos nosotros aprender del arbitraje respecto a la notificación personal, atendiendo que de conformidad con la valiosa exposición de la doctora María Angélica se tiene que ellos llevan mucho más tiempo de experiencia con la implementación de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero nosotros nos hemos encontrado en la práctica de la profesión desde el punto de vista de la jurisdicción, llamémoslo ordinaria, o desde el tipo de, o desde el punto de vista del trámite de nuestros procesos ante los despachos judiciales, que se ha generado bastante traumatismo.
¿usted en dónde identifica o por qué considera usted que a hoy en día, después de 5 años, todavía no siguen siendo claras de pronto las reglas de juego respecto de cómo debe surtirse una notificación electrónica? Muchas veces inclusive encontramos que podríamos identificar esas dificultades en la jurisprudencia. Hoy nos dicen una cosa, hoy nos dicen otra cosa. ¿Qué concluir, doctor, de la dificultad que se identifica en materia del trámite del proceso ante nuestros jueces en comparación a la agilidad y la armonía con la que en el arbitraje se ha venido manejando todo el asunto de la notificación electrónica? Yo creo que siempre debemos imitar lo bueno de ellos, ¿no? Y sobre todo las gratas experiencias que ha tenido la Cámara de Comercio en los trámites arbitrales. Esto nos lleva a comprender un punto de partida desde las partes que acuden a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, y creo que ahí es la principal, o que vemos la principal dificultad en implementarlo en, digamos, la jurisdicción ordinaria o la administración de justicia, entendiéndolo como la que busco ante los jueces, sea civiles, administrativos, entre otros. Cuando la persona acude al régimen arbitral, va con esa intención de que su caso se decida lo más rápido posible. Vemos, digamos, que no es así en la rama ordinaria o la rama jurisdiccional normal, por decirlo de esa manera, que allí la gente acude a los jueces o la parte, por decirlo así, y eso pues lo vemos desde la perspectiva del litigio, que va con otra disposición, con la disposición de ir ante el juez, pero a impedir de alguna forma, haciendo uso de muchas formalidades, o de encontrar en el respaldo del debido proceso muchas formalidades que no permitan al juez dar la agilidad a la resolución de su caso. Desde la perspectiva y las experiencias que he tenido, la persona que va a la justicia arbitral va desprovista de eso, y al contrario, va con la disposición de encontrar una justicia rápida. Eso creo que es una limitante que se puede ver del ejercicio. Doctora María Angélica, ¿es posible que esas dificultades que identificamos en el trámite de un proceso ante nuestros jueces no se advierta en el arbitraje, atendiendo precisamente a que en materia arbitral pareciera que no tiene lugar un número considerable de interpretaciones respecto de una normatividad que podría ser muy clara respecto de cómo se debe llevar a cabo una notificación? Sí, yo creo que aquí tenemos como unos parámetros diferentes. Uno, creo que hay unas características específicas de la jurisdicción permanente que se las da el volumen de casos. Creo que eso sí es un diferencial enorme respecto del arbitraje. En el arbitraje no tenemos la cantidad de casos, o no administramos la cantidad de casos que se administran en la jurisdicción permanente. Y pues esa cantidad de casos conlleva una cantidad mayor de personas en litigio que tienen una práctica de litigio distinta. Cada quien tiene una lógica de actuación y se basa como parte de su estrategia incluso en aspectos que pueden no necesariamente ser los sustanciales, los que le interesan al proceso, sino buscar formas que también discutan asuntos que de cara al mismo proceso pueden que no tengan tanta trascendencia. Y digamos que van en esa lógica. En el arbitraje, como el número de conflictos es menor, y además en la mayoría de los casos, y digo en la mayoría porque existe arbitraje social, que es cuando no supera los 40 salarios mínimos, en donde es gratuito completamente, pero en esos casos, aún siendo gratuito, como hay que hacer un pago, pues las partes necesariamente se enfocan
en aquello en lo que necesitan invertir ese dinero, y es en resolver la controversia. Sí, eso no quiere decir que no existan litigantes que utilizan ese tipo de estrategias de pegarse, digamos, a las argucias en términos procesales y buscar el cómo un poco impactar el proceso. Pero ahí queda un poco más difícil en el arbitraje, porque es que además de las normas generales que uno pueda tener, un reglamento de procedimiento o la ley 1563, cuando se instalan los tribunales arbitrales se emiten un auto, el primer auto, que es de instalación del tribunal, y se incorporan unas reglas específicas de notificación. Entonces allí se establece hasta qué hora se reciben los correos, a qué direcciones y cuáles son las direcciones habilitadas hasta ese momento, y se fija el régimen de notificaciones, que por supuesto, como es un acta que en primer lugar es apalancada por el centro porque actúa como secretario ad hoc, pues ya tiene unos estándares que son únicos y que terminan siendo aplicados a todos los procesos arbitrales que administra por lo menos cada centro. Digamos que cada centro, recordemos que aquí sí hay una lógica muy centrada en cada uno de los centros que administren los procesos. Entonces, en la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos un estándar de notificaciones en el acta, y las partes ya saben que están sujetas a ese estándar, y es el mismo para todos. Entonces esa discusión usualmente se cierra ahí y no tienen cómo más, porque hay un documento que es un auto expedido por el tribunal desde el inicio del proceso que regula lo concerniente a las notificaciones. Entonces, además de la ley, además del reglamento, en el mismo proceso arbitral se define en un acta, en un auto, cómo es el régimen de notificaciones, y por lo tanto esas discusiones se acotan muchísimo. Entonces puede que alguien las plantee, sí, claramente, pues porque eso es posible dentro del litigio y los derechos que tienen las partes, pero que eso sea exitoso es otra cosa, porque no hay muchas herramientas que les permitan decir que se desconocen, y los tribunales arbitrales con los secretarios de los tribunales pues son sumamente cuidadosos en ese esquema. Incluso si el mismo tribunal advierte que hay alguna circunstancia que pudiese vulnerar un derecho, el mismo tribunal arbitral va a adoptar la medida correctiva, y si se tiene que devolver lo va a hacer, porque para los árbitros todo el cuidado de debido proceso, teniendo en cuenta que es un desarrollo del principio de habilitación del arbitraje, es decir, que las partes los habilitaron para eso, tienen que usar un estándar mucho más alto que tienen los jueces, pues porque ahí está en juego su propia competencia. Entonces, siempre suelen ser mucho más rigurosos en esa implementación. Doctora, antes de pasar con otra inquietud al doctor Sócrates, escuchándola en su última intervención, me asalta una duda, y atendiendo que usted es especialista en arbitraje, el doctor Sócrates y yo pues tratamos de ejercer como abogados litigantes, y como abogados litigantes, o el abogado litigante tiene un gran temor, y es que se configure la nulidad por indebida notificación. Nosotros pensamos que después de meses de litigio o años, una nulidad por indebida notificación pues termina desgastando en algo que no vamos a poder recuperar, como lo es el tiempo. En materia arbitral, nosotros identificaríamos también lo que podría ser una indebida notificación, o mejor, una nulidad por una indebida notificación. Es posible, digamos que todas esas tipos de manifestaciones las pueden hacer las partes. De hecho, el tribunal arbitral también incorpora medidas de saneamiento del proceso y se lo va preguntando a las partes a medida que va desarrollando el trámite. Entonces ahí, digamos que si se advierte, que era lo que yo decía, el tribunal arbitral, si lo advierte, él va a buscar la manera de corregir el asunto. Es probable que si lo advierte, no lo vaya a hacer en una fase tan posterior en el proceso. Usualmente si sucede algo, sucede en una fase muy anterior, así que el tiempo puede que sí sume, pero no vamos a esperar a que eso suceda después del laudo. En todo caso, hay una causal de anulación que está relacionada con que se haya proferido un laudo sin que se haya notificado en debida forma a las partes. Si me preguntan de los análisis que nosotros hemos hecho de anulación, que va o al Consejo de Estado en sección tercera si hay parte pública, o a los tribunales superiores de distrito judicial si son particulares,
en realidad es una causal que no se argumenta. Okay. Nunca la vemos, o sea, sí creo que lo he visto en un solo caso en donde lo hayan hecho, no ha sido más y no prosperó. Entonces digamos que esa ocurrencia es casi que mínima por el estándar de cuidado que generan los árbitros en su actuación, porque como es una causal de anulación del laudo, y pues lo peor que le puede suceder a un tribunal arbitral es que le anulen el laudo, por las consecuencias incluso en sus propios honorarios, porque algunas de ellas prevén esa posibilidad de tener que devolver dinero, por ese nivel de cuidado que ellos tienen, la verdad que eso proceda en el arbitraje es mínimo. ¿Que puede existir casos? Claro que sí, que pudo haber existido un error en la digitación, por ejemplo, del correo electrónico, que se haya dejado por notificado a alguien, pero finalmente esa no era la dirección. Pudo haber sucedido, sí, esas situaciones pueden suceder, pasa en la jurisdicción permanente, pasa en el arbitraje, porque finalmente somos humanos digitando. Y esa situación se da, pero si se advierte por el tribunal lo primero que hace es reversar la actuación y adopta las medidas para sanear todo el trámite. No va a seguir sin que eso pase. Muchas gracias, doctora. Doctor Sócrates, ¿es posible quizás concluir que las nulidades derivadas o que tienen su origen en lo que nuestros jueces muchas veces llegan a concluir puede ser una indebida notificación? De pronto podríamos eventualmente concluir que llegamos a este punto de declarar nulidad por indebida notificación, de pronto por un exceso de garantismo que podamos advertir en el momento en el que se pretende precisamente realizar una notificación electrónica. Así como la doctora María Angélica lo indicaba, siempre observamos que bajo el principio de eventualidad o preclusión, los jueces siempre están, digamos que, realizando el saneamiento de las etapas procesales. En eso, siguiendo esa línea que ya pues nos deja ver que se hace digamos que con una mayor rigurosidad. En arbitraje los jueces, uno ve que cada vez más realizan este tipo de chequeos formales. Como ella lo destaca, pues siempre por cuestiones de que somos humanos puede caber la opción de que se dé algún error de estos, y allí también pues siempre los jueces nos hacen las invitaciones a quienes estamos de partes o como representantes de las partes también a estar muy vigilantes de eso para ponerlo en consideración del despacho, y así pues también vemos que la norma nos da la posibilidad de alertar para que se tomen por parte del despacho los correctivos del caso, o si se puede también que también se ve ayudar al despacho con una corrección de la notificación por nuestra parte, y que hagamos que la contraparte comparezca al despacho y se pueda sanear, pues también ve uno que es una actuación que puede dar fruto. Nosotros ahorita, antes de iniciar el programa, fuera de cámaras, teníamos una discusión bastante interesante mientras tomábamos un café, y veíamos que de pronto lo que a veces sucede es que le podemos quizás prestar relevancia a aspectos que finalmente pueden llegar a ser insignificantes. Decía la doctora, el número mal, la letra de más. ¿Hasta qué punto en el arbitraje nosotros podríamos identificar de pronto un grado de exigencia, como efectivamente nosotros lo tenemos en la jurisdicción permanente, en donde hemos visto casos que efectivamente por haber indicado un número, un dígito, un error involuntario, podemos encontrarnos frente a una indebida notificación? ¿En el arbitraje es igual de estricto o es igual de rígido este régimen de notificaciones, o se le da prevalencia al acto? Se le da prevalencia al acto. Digamos, sin perjuicio, obviamente no estoy diciendo que los árbitros no tengan rigor. Lo que veo que ellos proponen es que si existen dentro del expediente formas de constatar la información, formas de establecer cuál es la correcta,
la Secretaría y el mismo tribunal va a decir voy a tomar esto, no sé, certificados de tradición y libertad, certificados de existencia y representación legal, que en la demanda el litigante haya puesto el correo con una .com y era .co, pero en el certificado sale co, pues lo que va a hacer el tribunal es decir, bueno, está en el certificado, yo voy a utilizar la que a mí me acreditan en la Cámara de Comercio respectivo. Entonces utilizan esa, y eso es la que se entiende debidamente notificada. Incluso desde que se presenta la demanda al mismo centro de arbitraje, lo que hace incluso es incorporar las dos direcciones, la que dice el litigante con com y la que establece el certificado de existencia y representación legal con com, y va a remitir las comunicaciones a las dos. Le va a poner en conocimiento al tribunal como mire, está esto acá, y el tribunal ya va a adoptar la medida que corresponda en términos de notificación. Lo que es muy probable que suceda en el arbitraje es que esa parte ya está ahí, entonces ya va a estar notificada y le van a decir ahí en el acta, le van a decir, oiga, esta sí es su dirección o esta cuál es. Y ella misma en ese primer acto le va a decir si es esta, ¿sí? Vamos, por lo que existe una fase anterior que es la integración, que es la que no tiene, digamos, el juez. Pero en todo caso, los árbitros en ese tipo de actuaciones, en donde yo tengo un documento que me pueda acreditar y en donde yo puedo constatar la certeza de la información, pues voy a utilizar eso para no empezar a generar situaciones en el proceso que, digamos, de fondo no me están impidiendo que actúe. Y sí, obviamente, debo garantizar el derecho de defensa y contradicción de la parte, es decir, sí debo velar porque eso sucede. Hay unos discursos en el marco del arbitraje y es como el exceso de protección del debido proceso, entonces la obsesión del debido proceso, y a veces uno sí siente que en marco del litigio la obsesión del debido proceso hace que yo tenga que incorporar una serie de medidas que ya se extralimitan en términos de eficiencia del proceso con tal de garantizar el debido proceso. Y a veces eso lo que hace es al contrario, hace una extensión tal del tiempo que no me están garantizando mi debido proceso porque yo no tengo acceso efectivo a la justicia y sí se distraen de otros temas, con otros temas, y no se me están enfocando en el fondo del asunto, que es que me resuelvan el conflicto que aquí me trae. No que discutamos si es que procesalmente está aquí o procesalmente está allá. Si aquí ya estamos las partes, si aquí ya nosotros actuamos, pues es claro que ya fuimos enterados de las actuaciones. Pero vuelvo y digo que hay una serie cultural de litigantes cuyo estilo es ese, es un poco el estilo denominado estilo de litigio de guerrilla, en donde minan, y ese es su fin, y digamos que esa es su estrategia, que no sé qué tanto le convenga a una parte tener un tipo de abogado así, que pues en últimas lo que hacen es distraer al juez, y pues con la carga de trabajo que tienen, por ejemplo, los jueces permanentes, pues si es que aquí yo me la voy a pasar resolviendo recursos y nulidades, pues la verdad, eso tampoco yo creo que sea estratégico, porque al juez es un humano y él también se indispone ya en un momento como, oiga, esta persona aquí sigue, cuando pues aquí están las garantías y finalmente es un juez de la República que está investido de facultades pues para ordenar lo que tenga que ordenar y corregir lo que tenga que corregir en el trámite, y los jueces utilizan esos poderes. Yo creo, doctora, que es lo que nosotros identificamos en el ejercicio de la jurisdicción permanente como el exceso de ritual manifiesto. Sí, lo que nos ha dicho desde tanto tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia es, venga, dejemos a un lado las formas y démosle prevalencia un poco a lo sustancial. Entonces, si finalmente el acto de notificación cumple la finalidad de noticiar, de notificar, de comunicar, de informar a la parte demandada, pues no darle como tanta prevalencia al cómo, sino a la efectividad del acto. Pero, doctor Sócrates, es que se podría advertir dificultades entre el régimen de notificaciones del CGP
y el régimen de notificaciones del artículo 8 de la ley 2213, es decir, podríamos indicar que efectivamente es más engorroso notificar de manera electrónica que notificar como de antaño hemos venido realizándolo. No, yo creo que la implementación que se viene haciendo o el cambio que se hizo a raíz del COVID, de la pandemia, ha sido muy beneficioso, sobre todo para la debida administración de justicia y la pronta administración de justicia. ¿Qué encuentra uno o qué es lo que uno usualmente encuentra que se ventila a través de acciones de tutela luego de que el juez niega una nulidad por estas situaciones? Encuentra uno que como la notificación viene aparejada con el principio de publicidad y muy ligada al derecho de contradicción, encuentra uno que la práctica se hace es cuando se entiende debidamente la notificación, pero no está de acuerdo la contraparte desde cuándo se entiende por enterado o notificado para realizar el cómputo del término que tiene para contestar la demanda, por ejemplo. Y allí se ventiló una serie de posiciones ante las altas cortes, que ya creo que Consejo de Estado, a través de autos de unificación, la Corte Suprema de Justicia igual, ya dijeron cómo era que se debía realizar ese cómputo de los 2 días más el término que tenía, porque pues era como mejor me conviniera entender la norma, si eran 2 o 3 días dándole un alcance a la norma según lo que yo quiero, dependiendo si se me pasó o no el término, y pues ya digamos que eso quedó zanjado desde año 2024 por parte de las altas cortes. Ya dieron un lineamiento unívoco sobre que son 2 días y al siguiente ya empieza a contar el término. Esto pues digamos que surtido el buen efecto de que ya pues se deja sentado esta diferencia entre posiciones, y ya pues los jueces de menor grado ya tienen, digamos que una directriz de cómo entender, aunque parecía clara desde la redacción, cómo entender la norma para realizar el cómputo de este término, y creo que allí no ha generado mayores discusiones ya. De pronto el asunto del lenguaje, en la forma en como nosotros los abogados hemos encontrado la redacción de la norma, podría de pronto ser una de las causales de por qué sufrimos tanto ante la jurisdicción permanente con el asunto de la notificación. Si nosotros revisamos el artículo 8 en su momento del decreto 806, hoy artículo 8 de la ley 2213, en donde encuentra uno una gran similitud, pues uno encuentra palabras como acuse de recibido, como iniciador, como recepción. Doctora María Angélica, ¿será que a nosotros los abogados nos faltó también un poquito más de conocimiento en materia de tecnologías? ¿Será que nosotros lo analizamos todo tan jurídicamente que se nos olvida de pronto que podemos realizar interpretaciones desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la informática, desde el punto de vista de otros lenguajes que se hacen precisos aplicar en el ejercicio de nuestra profesión? Sí, suele ser, y de hecho cuando estaban debatiendo esa norma, en algún momento los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ahí algo preguntaron sobre arbitraje. Digamos que en algún momento hicieron uso de un lenguaje que está incorporado en la 527 del 99, o sea, esto no es de ayer. Hace años existen las disposiciones relacionadas con las actuaciones equivalentes de los medios analógicos para los digitales. Digamos que esas expresiones allí las traen un poco de la lógica del 527, cuando se señala mensaje de datos, quién lo inicia, la recepción, y ahí se incorporan todos esos terceros de confianza, los correos de las empresas que hacen correo electrónico certificado, o aquellos que hacen firma certificada, porque otros debates eran
Hay firma electrónica certificada, que es distinto a una firma electrónica, o sea, eso hay todo un universo que en todo caso esa norma ya hoy casi que está desueta, porque hoy en día a través de otro tipo de mensajería, de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram o cualquiera de esas que se quiera usar, uno incluso ya podría también establecer, y se han establecido por parte de la Corte incluso, que ahí se entrega la voluntad, hay manifestaciones expresas de sí o de no, y ahí hay una forma también incluso de manifestar y de conformar contratos. O sea, bajo esa misma lógica la tecnología va mucho más rápido de lo que están, y un poco en la redacción de la norma lo que usaron fue como ese tipo de lenguajes que no son recientes, que ya vienen hace mucho tiempo aquí andando. Lo que pasa es que, y lo hablábamos antes, la pandemia nos obligó a hacerlo, si no seguiríamos, y eso también pasaba en el arbitraje, pese a que tenía temas ya analógicos, digitales, seguían igual siendo físicos, ¿no? Entonces la conformación del expediente, la erradicación de escritos, hoy en día ya nosotros no admitimos escritos físicos, toda la notificación es electrónica, salvo aquellos casos en donde efectivamente no se encuentra con una dirección, ahí sí ya es otra cosa, pero esos casos son mínimos respecto del número de procesos. Pero fue a raíz de la obligatoriedad de una situación de hecho que nos llevó a aplicar una norma que en el país llevaba mucho tiempo, que es todo el tema de mensaje de datos. Todo el tema electrónico ya estaba regulado, con la visión de esa época, que necesariamente tendrá que ser actualizada en algún momento, porque es que ya no solamente es un correo electrónico, que ya casi que todo el mundo se le solicita un correo electrónico, sino que hay otras formas de contacto, incluso más inmediato y mucho más directo, que uno sí puede decir, esto casi fue, en algún momento eso yo creo que va a ser otro salto, que nos va a llevar, y pues porque la realidad va mucho más rápido de las regulaciones, pero necesariamente las necesidades son esas, y las personas se comunican de ese modo, y por lo tanto sí es necesario que nosotros desde la profesión jurídica, si ya estemos a la vanguardia en el uso de cosas, ya inteligencia artificial, o sea, hay muchas herramientas, que no necesariamente nos van a sustituir. Yo eso alguna vez lo debatíamos también en otro espacio, no es que nos sustituyan, es que nos va a facilitar el trabajo, pero sí nos toca familiarizarnos con eso, porque sí nos vamos quedando desuetos a la luz de las necesidades actuales de los clientes, de las partes, de los negocios que las personas hoy en día se inventan. Eso va corriendo mucho más rápido, y eso exige de los profesionales que estemos al tanto como de esas lógicas. Efectivamente, doctora, muchísimas gracias. Para de pronto estos estudiantes jóvenes que nos están siguiendo, la doctora hace referencia a una norma del año 99, ¿sí? Lo digo en mis clases, milenio pasado, siglo pasado, y sin exagerar. Doctor Sócrates, una confesión. Si usted como abogado litigante tiene la posibilidad de notificar de conformidad con las reglas del CGP o de conformidad con las disposiciones del artículo 8º de la ley 2213, por favor confiésese, doctor, ¿cuál mecanismo o cuál régimen elige y por qué? Caramba. Confesiones. Ahí dependería, ¿no? De mirar precisamente cómo yo puedo suplirle o darle al juez las herramientas para que entienda que el acto surte el efecto de que la contraparte conozca de lo que se está haciendo. Creo que ahí depende del caso en que estemos, porque pues recordemos también que la ley 2221 pues nos tiene ahí un pedacito en la norma que nos hace reflexionar con que usted de dónde me trae aquí la dirección electrónica, o usted por qué dice que el demandado pues se puede notificar acá. Hágame bajo la gravedad de juramento esa indicación en la demanda. Entonces yo creo que a la luz o al son de ese postulado normativo pues debemos buscar realmente lo que nos beneficie y beneficie a la administración de justicia.
Bueno, el doctor hizo la que debía hacer, ¿no? Depende. Muy práctica. Bien, Arley, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? 5 minutos. Perfecto. Entonces, bueno, yo personalmente les cuento que estoy aquí encantado con la doctora María Angélica. Le confieso, doctora, que ha dicho usted algunas cosas en sus valiosas interpretaciones que yo desconocía totalmente respecto del arbitraje. Le indicaba también antes de iniciar el proceso que pues mi experiencia en el ejercicio de la profesión es en la justicia permanente, calificativo con el que usted se ha referido de manera reiterada y no es del arbitraje. Pero escuchándola, usted hace que uno empiece a tener como ese gusto, ¿cierto? Como ese interés por el arbitraje. Quisiera su opinión respecto de algo que alguna vez me pasó precisamente en la forma en como yo ejerzo la profesión. Alguna vez se hacía preciso notificar a una persona jurídica y y creo que todavía se presenta esa práctica, notificaciones judiciales. Entonces, una dirección física, un correo electrónico, un número celular o tal vez una línea fija y abajo una observación y me refiero a información que advierto en el certificado de asistencia y representación legal en el que se decía no autorizo para notificaciones judiciales. Es decir, dentro del certificado de asistencia y representación legal, toda la información para efectos de surtir o de llevar a cabo una notificación y al finalizar no autorizo para notificaciones judiciales. La sorpresa fue que efectivamente el despacho en su momento indicó que no era posible notificar con base en la información obtenida del certificado de asistencia y representación legal, que porque la voluntad de la parte o de la persona jurídica era no ser notificada a través de la misma información que ella había suministrado. Un asunto como este, ¿cómo se hubiese podido sortear desde el arbitraje? Pues ahí me llama la atención porque igual el Código General del Proceso señala que se debe notificar, o sea, es obligación, ¿sí? Es una obligación legal. Entonces, sí. Si yo como persona jurídica habilité la dirección de notificación judicial y electrónica ahí, a mí me puede notificar ahí. Cuando se diligencia, digamos, la información de renovación de las empresas o se inscriben las empresas sin ser experta en registros mercantiles, que es todo un área diferente a la que yo trabajo, esa no autorización es respecto de la notificación que eventualmente pueda hacer la Cámara de Comercio frente a los actos que internamente se generan. Entonces, ahí se da en esa posibilidad de que pueda usar la Cámara esa dirección directamente, o sea, así recuerdo que está en la plataforma. Yo la verdad nunca he visto que eso suceda en el arbitraje ahí. La norma dice que se puede notificar en la dirección electrónica, que es obligación hacerlo, allá va a llegar, porque pues es que ese tema ya de que las empresas no pueden, o sea, dígale eso a la DIAN que no le van a notificar, la verdad, eso no lo creo. Y por esa vía yo creo que el tribunal ahí no lo hubiese accedido. Nunca he visto alguna argumentación de ese orden en los tribunales, porque pues allá van llegando las partes y como les dijo, ahí participan porque es que hay una fase que es anterior, que es la integración del tribunal en donde le interesa estar a la parte. Entonces, salvo que sea parte de su estrategia y su angustia el arbitraje, porque muchas veces lo que pasa es que lo desconocen, entonces dicen voy a buscar el modo de salirme de acá. Si no es eso, la verdad, están ahí en el proceso porque lo primero que van a hacer es intentar designar los árbitros, que es lo que le interesa a las partes. Perfecto. Por eso, qué pena. No, por favor, doctor. Por eso, sobre la primera pregunta, siempre destacaba la disposición de las partes en un arbitraje. Siempre van es con la finalidad de que todo avance muy rápido, ¿no? Y en poner, pues, su mejor disposición a que todo sea rápido. Bien, doctor Sócrates, ya le hicimos la pregunta comprometedora. Ahora, respetuosamente, le queremos solicitar, hablo por toda la universidad, créame, de que por favor realice la gestión para que la doctora María Angélica nos acompañe
nuevamente en un espacio como este o de manera presencial, de pronto desde nuestro auditorio, para que hablemos respecto de el arbitraje en el proceso ejecutivo. Toda vez que la doctora participó de manera activa en esta normatividad que nos tiene a todos expectantes, y por supuesto dentro de esa expectativa la de aprender y de aprender con expertas como es ella. Entonces lo comprometo, doctor, necesitamos que por favor realice esa gestión y mirar de pronto la posibilidad de tener un espacio como este hablando del arbitraje en el proceso ejecutivo. Por favor, doctor. Ya quedamos comprometidos. Doctora María Angélica, por favor. No nos olvide, doctora. No, y perdón, me robó un minuto. Los y de que verdad, quiera, doctora, por favor. agradeciéndoles a la invitación y por sus palabras, doctor Edwin, porque parte de estos ejercicios lo que buscan es justamente promover el uso del arbitraje. Yo creo que aquí todos, hay muchas personas que creen que esto es para los grandes proyectos de infraestructura, para las grandes empresas, y pues lo que pasa en la práctica es que eso no es así. Todas las controversias que día a día las personas, los empresarios, los comerciantes, personas naturales están realizando en sus transacciones pueden contener un pacto arbitral, pueden estar en un arbitraje y van a acceder a absolutamente los mismos estándares, sea el caso enorme o sea el caso, como les decía, de arbitraje social, que es completamente gratuito. Van a acceder a la misma lógica, y sí le puedo asegurar que quienes se incorporan en la práctica terminan enganchándose en el arbitraje. Tiene, no voy a decir que es el universo perfecto, obviamente todo, como todo en administración de justicia, tiene oportunidades de mejora seguramente, pero eso se va trabajando en la práctica, y la gente que se va incorporando en la práctica pues accede también a una forma muy grata de administración de justicia, respetuosa de administración de justicia, que creo que eso es importante frente a un acceso y a un derecho al que tenemos todos. Claro que sí, doctora, y vuelvo y le indico, esperamos contar Claro que sí. con su presencia por aquí en repetidas oportunidades. Agradecerles a nuestros invitados, doctora María Angélica, de verdad, insisto, la posibilidad de haberla escuchado a usted nos atrae, hace que nos atraiga un poco más de pronto el ejercicio del arbitraje, todo este mundo del arbitraje, que para abogados como el suscrito pues resultan siendo temas respecto de los cuales no ha habido de pronto una exploración. Y por supuesto también agradecerle a nuestro profesor, al doctor Sócrates, quien no solamente hizo la gestión para contar con la doctora María Angélica, sino que nos pone a pensar respecto de las conclusiones que podemos sustraer de sus respuestas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por provocar o propiciar este gran escenario para discutir ese buen tema, y que nos abrió la posibilidad aquí con la doctora María Angélica de querer seguir explorando otros. Muchas gracias. Doctora, Muchas gracias, doctores. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio de Actuemos en Derecho. Hoy hablando acerca de la notificación electrónica. En segundos estaremos finalizando este en vivo, y usted, si recién llega a la transmisión, pues podrá volver a disfrutarlo allí en nuestras fanpage oficiales de Facebook. Por ahora siga conectado con U Republicana Radio. Recuerde que si quiere estudiar la carrera profesional de Derecho, lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Más información en www.urepublicana.edu.co. Conoce allí nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Y si quieres información personalizada, también puedes escribir vía WhatsApp al 321-301-7208. Recuerda que esta carrera también está en modalidad 3.5 o modalidad acelerada de estudios. Estudiar en la U Republicana, si es posible, siga conectado con nosotros. Lo invitamos también a que nos siga en todas nuestras redes sociales, @U Republicana, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio.
Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros 2 nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.